gracia que restauró mi corazón. En mi interior viniste a habitar, a ti me rendiré. En tu corazón quiero habitar, profundo llévame. Y es tu amor el que me cautivó. Por tu amor esclavo ya no soy. Y es tu amor que se lleva mi maldad. Tanto amor que me da Fue tu amor que por mí se entregó. Tu poder que mi vida liberó. En mi interior viniste a habitar, a ti me rendiré. En tu corazón quiero habitar, profundo llévame. Y es tu amor el que me cautivó. Por tu amor esclavo ya no soy. Y es tu amor que se lleva mi maldad. Tanto amor que me da seguridad. Llévame profundo a tu corazón, llévame. Llévame profundo a tu corazón, llévame. Llévame profundo a tu corazón, llévame. Y llévame profundo a tu corazón, llévame. Es tu amor el que me cautivó. Por tu amor. Buenos días a todos los que me están mirando en este momento. Vamos a empezar la transmisión de la Iglesia Comunidad Cristiana El Redil de Iglesia de Dios. Como dice la palabra de Dios, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en su presencia. Así que quédate ahí porque vamos a tener una hermosa alabanza y una palabra que sé que va a llegar a tu corazón. Atrévete a quedarte con nosotros. Somos un pueblo agradecido, viviendo en su amor. Somos un pueblo redimido, sirviendo al Señor. Somos de Jesús, hijos de su luz. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Somos un pueblo agradecido,
viviendo en su amor. Somos un pueblo redimido, sirviendo al Señor. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Somos de la luz, somos de su luz, somos de Jesús, somos tú y yo. Somos de la luz, somos de la cruz, somos de Jesús, somos tú y yo. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Somos de la luz, somos de la cruz, somos de Jesús, somos tú y yo. Somos de la luz, somos de la cruz, somos de Jesús, somos tú y yo. Bienvenidos amigos y hermanos en esta mañana, el día domingo, el domingo del Señor. Vamos a tener un tiempo de reflexión, un tiempo en la palabra que de seguro va a cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de actuar. Así que conectémonos en este momento y permitamos que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Pido que levante sus manos ahí donde se encuentra, cierre sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración para comenzar este tema tan importante que va en la palabra del Señor para el día de hoy. Padre, gracias Señor, porque hoy podemos reunirnos, hoy podemos, Señor, predicar tu palabra, enseñar tu palabra. Te rogamos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que sea, Padre, tú dándonos la sabiduría. Como dice la misma palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios porque la da abundantemente y sin reproche. Te rogamos, Señor, que Padre, podamos entender y comprender lo que está escrito en ella y que también si hay alguien entre nosotros enfermo, con necesidades, trae sanidad, suple toda necesidad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya hemos comenzado el mes de agosto y lo que ha sido el mes de julio, parte del mes de julio y también parte del mes de agosto. Estamos tratando un tema que se llama avanzar y crecer. Son motivaciones bíblicas para nuestra vida si hemos tenido un deseo en esta pandemia de emprender, de avanzar, de poder seguir creciendo en nuestra vida, tanto
espiritual, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, la palabra de Dios nos puede dar tantas herramientas para ponerlas en práctica. El día miércoles tuvimos un tiempo muy hermoso en la palabra de Dios, donde hablamos acerca de lo que es la transformación, que si queremos avanzar, si queremos crecer, primero tenemos que aprender o entender que necesitamos ser transformados en nuestra vida, tener una comunión con Dios y permitir que Jesucristo sea quien vaya delante de nosotros. Cuando hablamos acerca de este mensaje de atrévete, ahí en tu casa, dile a tu esposa, a tus hijos, atrevámonos, hagamos algo diferente. Es un tiempo de renovación, es un tiempo para emprender algo nuevo. Desde pequeños, si nosotros nos damos cuenta, hemos puesto límites, o de pronto nuestros padres nos han colocado límites, nos han infundido temores a avanzar en la vida. Quizás has tenido un sueño de una carrera donde te dijeron, no, es muy costosa, no creo que lo puedas lograr. De pronto has tenido un proyecto, una meta, tanto laboral o también empresarial. De pronto eres de esas personas que soñaste tener una empresa, de avanzar en la vida, de adquirir esos recursos para sostener tu familia, y alguien te dijo, no, es difícil hacerlo, las condiciones que presta, llamémoslo, este país, o las condiciones de la economía no son buenas para comenzar y emprender un negocio. Pero déjame decirte algo, eso quizás es lo que puede decir muchas personas, pero otra cosa es lo que dice la palabra de Dios, a la cual tenemos que prestarle atención, y que en la Biblia hay muchos elementos que el Señor nos da, herramientas para poder emprender en medio de la crisis. Yo creo que podemos emprender en medio de esta pandemia. Yo no veo ningún limitante. El limitante está en nuestra mente. Cuando me refiero a estos limitantes, recordemos que el miércoles hablamos del libro de Romanos capítulo 12, y en el versículo 2 nos pone y nos dice el apóstol Pablo que debemos renovar nuestra mente, la renovación, ser transformados en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Quizás, como mencionaba antes, desde muy pequeños nos limitaron a muchas cosas, pero déjeme decirle algo, los límites son buenos también. Los límites traen orden, los límites que a veces Dios nos coloca a través de su palabra, estos límites son en cuanto a cosas que nos pueden llevar a la destrucción de nuestra alma. Por eso encontramos en la Biblia tanto principios que nos ayudan, pero también encontramos mandamientos del Señor, que estos mandamientos nos ayudan a no sobrepasarnos de los límites en cuanto a la vida espiritual. Estas cosas nos pueden llevar, como menciono, a la destrucción de nuestra alma, al desenfoque de nuestra vida espiritual, y por eso es que el Señor siempre nos va a recomendar vivir en santidad. Nosotros podemos avanzar en la vida, crecer en la vida, pero como hijos de Dios, lo más importante es aprender a vivir en plena comunión con el Señor y también en santidad. Cuando vemos en la palabra de Dios, también hay momentos donde Él impulsó al pueblo, a su pueblo, a romper los límites, pero me refiero al extenderse, al conquistar tierras. Tenían un objetivo en el Antiguo Testamento de llegar a una tierra que el Señor les había prometido, esa tierra que fluye leche y miel, pero para que pudieran entrar a esa tierra de leche, de miel, de abundancia, tenían que romper límites. Primero, romper un límite en su mente, romper un límite espiritual y avanzar en la bendición del Señor obedeciendo sus instrucciones. En la vida vamos a encontrar siempre instrucciones que nos ayudan para elaborar cualquier actividad, o de pronto para construir una casa, que le llamamos los planos. Y si nos guiamos por esos planos correctamente, como el arquitecto
lo ha dibujado, esa casa va a quedar bien. Pero si rompemos los límites y cambiamos los planos y decimos, no, es que a mí me gusta este cimiento, no me gusta y lo quiero colocar en otro lado, créame que eso tarde o temprano va a causar problemas estructurales. Y nuestra vida también el Señor nos dio unas herramientas, nos dio los planos para que podamos nosotros ir creciendo en nuestra vida, y si los cambiamos, eso tarde o temprano va a traer dificultades. Debemos romper estos límites del miedo, romper la diferencia en nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Tenemos que romper esos temores a caminar en fe, a vivir en fe. Por ejemplo, si queremos o soñamos o anhelamos tener una casa, la pregunta es, ¿ya sabes cómo tú quieres la casa? A veces hacemos planes, pero sin no hacerlos correctamente, sino los hacemos por apuro. No, primero tenemos que sentarnos a calcular los gastos, como dijo el Señor en su palabra. Jesús lo enseñó, el que va a construir una torre primero tiene que sentarse a calcular el costo. No sea que cuando ya haya comenzado lo deje a la mitad y los demás comiencen a burlarse. Entonces, si tenemos un objetivo de emprender o hacer una casa o un negocio, la pregunta que te puedo hacer es, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo quieres que sea eso? Número 2, ¿de cuánto lo quieres? ¿Es cuánto presupuesto tienes para elaborarlo? Número 3, ¿en qué sector vas a colocar o en qué sector vas a vivir? Número 4, ¿estás programándote económicamente y estás calculando el costo de tu emprendimiento? ¿Estás calculando el costo de lo que vas a hacer a corto, mediano y largo plazo? Y la tercera y última pregunta podríamos decir, ¿estás ahorrando por eso? ¿Estás juntando? ¿Estás avanzando? ¿Estás haciendo un plan económico para tu vida y para poder emprender? Ahora, cuando vemos en la palabra de Dios, quiero llevarles a un pasaje en el libro de Isaías, donde la Biblia nos enseña a que podemos atrevernos. Escúchame bien, la Biblia nos enseña a atrevernos. Y aquí en este contexto vemos a Dios hablándole a la nación de Israel, al pueblo del Señor, donde le da instrucciones para que pueda crecer, avanzar, para que pueda ampliar su territorio. Y dice Isaías capítulo 54, en la Reina Valera, y versículo 1, le dice de esta manera: regocíjate, estéril, la que no daba a luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas apocada, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Entonces, cuando vemos el contexto, esta palabra fue dada al pueblo de Israel en el exilio. Cuando ellos salieron exiliados, Israel había caído en una ruina espiritual, había sido una nación avergonzada por este exilio, por esta invasión de los babilonios y por consecuencia también de las malas decisiones que tomaron en su vida. Una de las consecuencias fue apartarse del Señor, olvidarse del Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que les prometió una tierra abundante. Ellos se olvidaron de los principios, quizás bajo las circunstancias de la esclavitud, ya estaban bajo el dominio de los babilonios, ya tenían todo, hasta quizás en su corazón se habían incrustado o se había sembrado esas costumbres babilónicas y ya poco a poco estaban perdiendo la esperanza.
esperanza. Hay momentos en la vida que vemos que las cosas no cambian, que nos sentimos atados. Hay momentos que vamos a sentir que la esperanza ya se ha acabado. Pero aquí es donde el Señor les da esta palabra, porque a pesar de todas las circunstancias, Dios sigue creyendo en su pueblo. Dios sigue creyendo en Israel. Dios sigue creyendo a pesar de las circunstancias, las malas decisiones que hayamos tomado en la vida. Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue poniendo su mirada en ti, porque Dios prácticamente siempre va a tener un plan maravilloso para nosotros. Dice su palabra, y lo he mencionado en otras enseñanzas. El Señor tiene pensamientos de bien y no tiene pensamientos de mal. El hombre es el que tiene pensamientos negativos, pero el Señor no. El Señor nos quiere guiar por el buen camino, y esto implica la santidad, la comunión, el estar con Él, el estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando dice esta palabra, el Señor los promete a restaurarlos, pero ¿qué tenía que suceder? Que ellos tenían que tomar la decisión de caminar en fe. ¿En quién estaba la restauración o que se efectuara esa restauración? Era en que ellos confiaran nuevamente en el Señor, que ellos pusieran de su parte la fe para que esta promesa se cumpliese en esta nación. Entonces lo llama a atreverse, lo llama a levantarse, lo llama a ampliar su territorio, lo llama a comenzar de nuevo, a crecer, y les dice: ustedes necesitan más espacio porque van a ser una nación numerosa. Y hasta el día de hoy vemos que el pueblo del Señor está en todas partes de la tierra. Quizás en territorio es una nación pequeña, pero en población es una nación que está en todos los lugares de la tierra. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la orden de Dios para nosotros el día de hoy? Y permítame ir más allá. ¿Cuál es la orden? En medio de la pandemia suena como loco, de todas estas restricciones que tenemos, pero ¿cuál es la orden del Señor para la Iglesia Comunidad Cristiana El Redil? ¿Cuál es la orden hoy del Señor para tu familia, para ti mismo? ¿Qué es lo que quieres, Señor? Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor hoy nos lo va a decir. Para nuestra familia, para nuestra vida, hoy el Señor nos motiva a que podamos atrevernos, permitiendo que Dios vaya delante de nosotros y, como lo dice su palabra, como poderoso gigante. Número 1, ¿qué nos dice el Señor en la mañana de hoy? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Qué hermoso lo que dice acá. Esta es una de las grandes promesas. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. ¿Cuál era la orden? La orden era ampliarse. La orden era abrir espacio. La orden era extenderse. Y la orden también era agrandar su casa. Y esto se llama tener una visión amplia. ¿Cómo está nuestra visión? Tenemos una visión limitada porque estamos viendo las circunstancias económicas de un país. Tenemos una visión, quizás se nos ha acortado porque no estamos congregándonos por un tiempo en el templo. ¿Será que nuestra visión o nuestra fe se ha debilitado por causa de las circunstancias externas que está viviendo la tierra? Dios nos llama, mire, a ampliarnos. Dios nos llama a atrevernos. Dios nos llama a mirar más allá. Y permítame añadir esto, más allá de nuestras narices. A que tengamos una visión, a que podamos ver a través de la fe, de los ojos de la fe. Recordemos que la fe no tiene límites, que el mismo Señor dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza podrías hacer cosas grandes, decirle a esta montaña, arráigate y salga a otro lugar. Eso es la fe. Y el Señor nos ha dado ese maravilloso elemento que ha puesto en nosotros, que es la fe. Pero ¿cómo puedo alimentar la fe? Recordemos que la fe está basada en la confianza. Si hay confianza en Dios, la fe va a crecer.
Si descansamos en Él, nuestra fe va a crecer. Una persona angustiada de las circunstancias de la vida, de su condición de salud, jamás su fe se va a ampliar. Una persona que está tan llena y saturada de pensamientos, de temores, su fe no va a caminar, su fe se va a acortar. Dios nos llama a ver con sus ojos, caminar en la fe y llamar las cosas que no son como si fueran. Y para que se pueda ampliar, como aquí dice esta orden, ensancha el sitio de tu tienda, debemos aprender a sacar lo viejo. ¿Sí? Es como llegar a una casa que está llena de muchas cosas y hay unos programas en televisión que se llama acumuladores, que les gusta acumular, que ya su casa no tiene espacio. Traen tantas cosas a su casa que no tienen ni un espacio para descansar, un espacio adecuado. Entonces, ¿qué está dando la orden el Señor? Saca, extiéndete, amplíate. Pero para ampliarlo necesitamos sacar cosas de la vida, necesitamos sacar lo viejo del corazón, necesitamos aún físicamente en nuestros hogares hacer una evaluación, revisar nuestra casa, qué nos sirve y qué no nos sirve. Y le apuesto y le aseguro que cuando empezamos a hacer una evaluación de nuestro hogar, de la parte física, empezamos a buscar cosas que usted va a decir, ¿y yo por qué tengo esto? Esto ya lo tengo durante muchos años. Estas cosas ya no les puedo dar uso adecuado, ya esto no nos sirve. ¿Por qué? Porque está ocupando espacio. Y a veces en nuestro corazón hay cosas que no nos dejan avanzar, como los miedos, esos temores a crecer, como ese miedo al futuro, como que no puedo, como que ese mensaje que quizás en algún momento nos dieron, no puedes hacer esto, no puedes emprender, no lo vas a lograr, la economía, y ese es uno de los del lenguaje más cotidianos de hoy en día a través de la pandemia que está sucediendo. No podemos, la economía está difícil, las cosas han bajado, todas esas cosas están trayendo un mensaje negativo, porque estamos confiando más en el lenguaje de la gente, en el lenguaje del mundo, que más que en el lenguaje que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué hay que sacar? ¿Qué hay que sacar de tu vida? ¿Qué hay que sacar de tu casa? ¿Qué hay que sacar de tu corazón? Cuando tú sacas cosas de tu casa, obviamente vas a ver que hay más espacio. Y ese espacio te obliga a poner algo nuevo. Y en tu corazón es lo mismo. Cuando sacamos el rencor, cuando sacamos el odio, cuando perdonamos, se abre un espacio en el corazón para recibir lo nuevo del Señor. Porque sé que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. No debemos tener miedos, no debemos tener argumentos, no saca de tu mente, de tu boca, de tu corazón ese temor a crecer, ese temor a ampliarte. Camina en fe, prácticamente camina en fe. Yo te invito hoy a que camines en fe. Cuando regresemos a la iglesia, al templo me refiero, tenemos que empezar a abrir espacio, abrir más espacio. Pero pastor, estamos en medio de una pandemia, la gente está temerosa sencillamente porque no confía en Dios. La gente está temerosa porque sabe que no se está cuidando físicamente, porque no está guardando el aislamiento, porque no está guardando la distancia. Sencillamente por eso es que viene el temor. Pero cuando ampliamos nuestra mente, cuando decidimos dar pasos de fe, el Señor va a estar con nosotros. Sencillamente pon tus pensamientos, tus planes en el Señor y las cosas comenzarán a surgir. No en nuestros pensamientos, sino en la fe y la confianza de Dios. Dios nos llama para que podamos avanzar y para que se pueda extender la visión, a extender nuestra familia, la visión familiar, la visión de la iglesia, es trabajar en equipo. Aquí no podemos solo. Si tú tienes un emprendimiento, que tu familia, ponte de acuerdo con tu familia, hablen juntos, oren juntos, planifiquen juntos y trabajen juntos. Y ahí es donde el Señor comenzará a bendecir. Número 2, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, no seas apocada, no repares en gastos. Eso es lo que dice la nueva traducción viviente, esta parte. Y a veces pensamos y nos preguntamos, ¿y cómo voy a hacer si no tengo dinero?
¿Cómo voy a hacer si no tengo recursos? Eso es una buena pregunta, porque antes mencionaba acerca del planificar, de todas estas cosas, de saber lo que se quiere hacer. Es sencillo. Invertir no es el problema, ¿sí? La inversión no es el problema. Cuando hablamos como hombres de fe o como mujeres de fe, no es el problema eso de la inversión, del dinero. El problema está sencillamente en la fe. Ahí está el problema. Dios nos va a bendecir conforme a nuestra fe. Tú vas a llegar lejos o no vas a avanzar conforme a tu fe. Si tu fe es pequeña, vas a dar pequeños pasos. Si tu fe es grande y tu confianza que tenemos un Dios grande, los pasos van a ser mucho más amplios. Por ejemplo, veamos el ejemplo de Abraham. Abraham fue desafiado por Dios a salir a una nueva tierra. Era un hombre acaudalado, era un hombre que tenía posesiones, era un hombre que no le faltaba nada, según si nosotros leemos la historia de Abraham. Era un hombre importante, era un hombre rico, y que el Señor viniera y le dijera: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Si tú tienes comodidades, si tú estás prosperando, si tú estás avanzando en la vida, y quizás Dios se te ocurre y te dice: deja esto, déjalo que yo te voy a llevar a otro lugar. ¿Qué pensarías? Uy, pero es que he emprendido, he hecho, he invertido, eso se va a perder. No, porque todo esto está en base a la fe, a la confianza que tenemos en Dios, a la confianza que hemos depositado en el Señor. Abraham sencillamente, ¿qué hizo? Salió de la comodidad y se fue a aventurar en la fe a una tierra desconocida. Él solamente fue. Y esto se llama obediencia. Sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible a la palabra de Dios. Quizás Dios hoy te está hablando y te está diciendo: sé sensible a mi voz. Tantas veces te he dicho, te he avisado, te he instruido, te he guiado. Pero a veces no nos gusta escuchar y cerramos nuestros oídos, y por eso es que no avanzamos en la vida, por eso es que no crecemos en la vida, hasta en la vida espiritual. El Señor te habla cuando tú te conectas a través de estos mensajes, a través de las enseñanzas, de los cursos. Dios siempre te está hablando, pero el problema está en la fe, porque escuchamos y no actuamos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? La fe. Todo está en la fe. Abraham no se puso a pensar el costo. Abraham simplemente se arriesgó, dejó todo y obedeció al Señor. Y por eso hoy te puedo decir: atrévete a obedecerle al Señor. Dios nos llama a confiar en Él, porque Él va a dar lo que necesitamos. Es decir, mientras caminamos en fe, mientras avanzamos en la fe y en la obediencia al Señor, Él va poniendo los recursos. Génesis capítulo 12, versículo 12 dice el Señor, versículo 1, perdón, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Si jamás Abraham hubiera salido, jamás hubiera bendición. O sencillamente Dios hubiera usado a otro. No hubiera usado a Abraham. Déjate usar por Dios. Si Dios te está llamando hoy a emprender, a arriesgarte, obedece a Dios. Confía en Dios. Pon tu confianza en Él. Deja que Él haga, deja que Él se mueva. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Él partió, ¿sí?, como el Señor le había ordenado en el versículo 4. Dice: entonces Abraham partió con el Señor, como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Mire, y hasta quizás en este tiempo hasta ni la edad se prestaba para poder avanzar, para poder atreverse a hacer algo diferente. Pero aquí nótese algo, que Lot fue con Abraham. Abraham se llevó al que no tenía que llevarse. Y quizás en la vida tú has emprendido algo y te has llevado
o te has traído a alguien que no tenías que invitar, a alguien que Dios te ha dicho no lo hagas y tú en tu desobediencia lo hiciste y en la mitad de ese Lot se cruzó y cambió tus planes y retrasó tu visión y retrasó el objetivo que tenías. Entonces cuando vemos a este Lot, yo lo comparo con que Lot es un problema, fue un problema. Y allá en el capítulo 11 de Génesis, si no estoy mal, ahí es donde hubo una separación y cuando se separaron, ahí es donde empezó más a prosperar. Y a veces hay personas que no son las adecuadas para emprender, personas que no deberíamos hacer convenios o negocios. Discierne y pídele al Señor, porque Lot, ¿qué es? Gente negativa. Cuando hablamos de Lot, es gente envidiosa. Cuando hablamos de Lot, es alguien que quiere usarte para lograr sus metas, sus objetivos, y no importa que pase por encima tuyo o sea agradecido contigo, y siempre Lot va a querer acaparar todo. Y cuando vemos la separación que hubo entre Abraham y Lot, él se llevó la mejor parte, él quiso las mejores tierras, pero ahí fue el problema, porque Abraham, eligió la mejor parte. Lot no le gusta trabajar en equipo, sino le gusta todo para sí mismo. ¿Cuál es el Lot que tienes hoy? Piensa un momento. Cosas que has hecho que te han estancado y que no te han dejado prosperar. Personas que has metido en tu visión que no tenías que hacerlo, sino más bien, hoy te digo, confía en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu pareja. Confía en este trabajo en equipo. Número 3, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios nos llama a alargarnos, a alargar las cuerdas, a estirarlas. Y esto tiene una referencia de salir, de ir. Y lo que dice la palabra, si la iglesia, deseamos que nuestra iglesia crezca, tenemos que salir a hablar del Señor, tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que contarle a todo el mundo y las personas que nos rodean el gran amor que Dios tiene para sus vidas, el plan salvífico. Pero también cuando vemos esta palabra de alargar tus cuerdas y reforzar tus estacas, la iglesia hoy en día está llamada a caminar con Él. No podemos hacer el trabajo sin Él, sin Cristo. Dice la palabra en Juan capítulo 15, separados de mí nada podemos hacer, nada podemos hacer. Nada podemos emprender si la bendición de Dios no está contigo. Si tú no permites que Dios te use, si tú no permites que Dios sea el que vaya direccionando tu caminar, si el Señor no lo pones en primer lugar, jamás podrás extender tus cuerdas, jamás podrás reforzar tus estacas. Y esto de reforzar las estacas tiene una relación espiritual muy preciosa, que es reforzar tu tiempo de oración. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu fe? ¿Está puesta en la roca? ¿Está cimentada en la roca que es Cristo Jesús? Las estacas tienen que estar en un lugar sólido. No pueden estar en un lugar arenoso. Tienen que estar en un lugar muy sólido, un terreno apto. Y a esto yo le llamo que podemos poner y estancarnos y podemos afirmarnos nuestra fe en Cristo Jesús. Afirma tus pies en Cristo Jesús. Afirma tu fe en Cristo Jesús. Afirma tu familia en Cristo Jesús y las cosas comenzarán a desarrollarse naturalmente en paz, y todo lo que trae paz proviene de Dios. Así que hoy te digo, atrévete a avanzar, atrévete a crecer, atrévete a seguir adelante, atrévete a hacer algo diferente, porque mi hermano, las excusas de la pandemia es simplemente un distractor. Hay que cuidarnos, hay que vivir en seguridad, hay que asegurar nuestras casas, hay que cumplir las normas que también se han colocado para que no nos contagiemos, o algún día quizás hasta nos vayamos a contagiar, pero la fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Atrévete a avanzar. Oremos y démosle gracias a Dios. Si tú tienes un emprendimiento, yo quiero orar en la mañana de hoy por ti.
Quiero orar por esa visión familiar. Toma tu familia, si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, tienes una visión, tómate de las manos de tu familia y oremos juntos y pongamos todo esto en las manos del Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana porque tú nos has hablado, tú nos has dicho hoy, atrévete a confiar en mí, atrévete a poner tu vida en mí, atrévete a firmarte en mí, en la roca que es Cristo Jesús, Señor. Padre, que hoy podamos atrevernos a pensar diferente, a pensar con una fe genuina y a no dejarnos doblegar por las circunstancias, por lo que nuestros ojos pueden ver, Señor. Padre, hoy, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendigas a esas familias que están tomadas de la mano y tienen un emprendimiento, quieren salir adelante. Para salir adelante, Señor Dios, que puedan trabajar en equipo, que puedan caminar juntos, que puedan avanzar juntos, que puedan poner todos sus planes en tus manos, esos planes preciosos, Señor. Y tú, Padre, en el camino dirás si es lo correcto o mostrarás el camino correcto, Señor, porque creo, Dios, que tú no matas los sueños, tú no matas los emprendimientos, lo que tú haces es alinearlos. Lo que tú haces es enfocarlos, lo que tú haces, Señor, es alimentarlos. En el nombre de Jesús, oro por los emprendimientos de esas preciosas familias que han decidido decir en medio de la pandemia, no importa lo que está sucediendo, porque la crisis está aquí en la tierra, pero no está en el cielo. La crisis es de la tierra, Señor, y nosotros pertenecemos al cielo. Nosotros somos tus hijos, Señor. Nosotros somos quienes caminamos bajo la confianza y el abrigo de tu presencia, de tu amor, Señor, de tu dirección. Te doy gracias, Padre. Oramos, Señor, para que nos ayudes a caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Padre, sin santidad podemos, pero si no hay santidad en nuestra vida, Padre, los planes se arruinarán, las metas se dañarán, todos los planes que tú tienes para nosotros o que hemos emprendido, Señor, se desenfocarán, porque tu palabra lo dice, Dios. Sin santidad nadie te verá, mi Señor. Sin santidad no hay cobertura divina, pero aún así, Señor, sabemos, Padre, que cuando caminamos en tus preceptos, en tus principios y bajo la indicación de la palabra profética más segura que se llama Biblia, la palabra tuya, Señor, las cosas cambiarán y podremos ver la bendición tuya al frente de nosotros. Guíanos, Señor. Padre, si hay alguien enfermo entre nosotros, pon tu mano, Señor. Pon tu mano. Si hay algún familiar, Señor, pon tu mano. Declaramos sanidad en el nombre de Jesucristo. Y también te pido, Señor, que esta palabra la podamos guardar en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides atreverte a hacer algo diferente. No olvides atreverte a conectarte con tu iglesia. No olvides atreverte a avanzar en la fe. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga abundantemente. Recordemos, miércoles tenemos nuestro servicio, jueves tenemos reunión de damas, sábado los jóvenes y domingo también tenemos nuestro tiempo de adoración y de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.